qué otros países o sociedades admiraba Borges? Sabemos que tenía una predilección por ciertos países. Sí, bueno, para Borges la predilección por los países dependía de la literatura que habían dado, así de simple, ¿no? Es decir, él admiraba, por ejemplo, a Inglaterra, a Alemania, a Francia, porque habían dado grandes literaturas, sí. Japón, Islandia, ¿no es cierto? Esos eran, bueno, también Dante, Italia, claro, por es supuesto. decir, pero existían esos países y quería esos países en la medida en que esos países habían dado grandes literaturas, grandes escritores, si no, no tenían para él interés. Y claro, seguro, se basaba primero en la literatura. Para él era lo fundamental. Sí. Y Borges sabemos que rezaba en anglosajón todas las noches el Padre Nuestro, pero por otro lado se decía agnóstico. Sí, bueno. ¿Cómo se explicaba eso? Bueno, él primero, no sé si todas las noches lo rezaba, pero había prometido a su madre rezar el Padre Nuestro en anglosajón. Hasta ahí, bueno, ya en otro idioma no, ya era demasiado. Y bueno, pero es que eso es muy fácil, porque digamos, el agnóstico no es ateo. El ateo niega a Dios, Dios no existe, queda tranquilo. El que cree dice, creo en Dios, Dios existe, queda tranquilo. Pero para mí lo fascinante es el agnóstico, porque el agnóstico es muy patético, porque el agnóstico es la persona que trata de buscar y de encontrar a Dios por el único camino que jamás va a poder encontrarlo, que es la razón. Es la razón, por medio de la razón. Y digamos, la creencia, la fe es un don que quizá Dios envía a unos y a otros no. Sí. Así que es terrible, ¿no? Es hacer el camino paralelo a Dios. Ahora, según en la matemática o en la geometría, en el infinito, las paralelas se encuentran. Exacto. Entonces, a lo mejor Borges en el infinito ha encontrado esa busca que tuvo de Dios, ¿no? Claro, sí. En esa cosa así paralela de cuestionar siempre eso. Ajá. Y si uno lee la obra de Borges, por ejemplo, uno ve que es una obra en la que siempre está presente de algún modo Cristo, los evangelios, Dios, y eso también es un resabio de su abuela inglesa. Borges me contaba que en su época, por ejemplo, la lectura de la Biblia estaba totalmente prohibida para los católicos, porque el Papa, bueno, la Iglesia o el Papa, supongo, tenía miedo a las interpretaciones que podía hacerse de la Escritura Sagrada. Sí. En cambio, para los protestantes, digamos, la lectura de la Biblia era obligatoria. Claro. Y su abuela sabía versículos y versículos de memoria de la Biblia, que le recitaba a él, y que por supuesto todo ese conocimiento le llega a través de su abuela, ¿no? Claro, Eso es muy interesante, muy fascinante. Sí. Y bueno, lógicamente hasta el día de hoy vemos que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en Alemania, hay Biblias en las mesitas de noche de los hoteles. Sí, es cierto. Porque es una cosa que se considera obligatoria. Sí, es obligatoria. De hecho, todos los ortodoxos, ya sean griegos y demás, tienen su Biblia, ¿no? Al lado. Claro, es cierto eso, sí. Los católicos parece que, ahora ya no, pero antes parece que sí, que según me contaba Borges, esa lectura estaba totalmente prohibida. Después, además es divertidísimo porque, por ejemplo, él describía, ¿no? Entonces decía, películas que yo nunca he visto, pero que me da la sensación de haberlas visto porque él tenía una memoria visual extraordinaria, ¿no? Y justamente yo creo que eso se ve en los cuentos. Y es muy curioso porque eso es lo que es como el abrazo de la muerte para muchos cineastas, porque ven, es decir, los cuentos de Borges, si ustedes los leen, se dan cuenta que son como escenas cada una de una película. Hace una descripción perfecta, detallada de las cosas en una cosa muy fuerte, sintética, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, claro, hay directores que dicen, esto es fantástico, acá esta escena, acá esta.
pero resulta que se quedan en eso. Claro. Y le falta la fuerza para poder dar lo que subyace a todo eso en la historia. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces después no van. Es cierto. No van. Sí, Entonces sí, es sí. una pena, pero... Es lamentable, sí, es cierto, porque mucho se puede sacar de ahí. Sí, es sí. cierto. Ahora, pasando al tema del amor, ¿cómo era Borges enamorado de ti? Eso, secreto profesional. ¿Cómo era? Bueno, era como todos los hombres enamorados de una mujer, ¿no es cierto? Ajá. Sí, sí. No, es muy divertido. Por ejemplo, había cosas así muy divinas, porque, por ejemplo, bueno, yo no creo en el matrimonio, ¿no? Nunca creí. Sí. Nunca creí, mis padres estaban separados, mis amiguitos, los padres de mis amiguitos también, mis amiguitos botines de guerra. Yo no fui botín de guerra, pero mis amiguitos botines de guerra. Claro. Entonces yo dije, esto para mí nunca. Entonces, bueno, cuando Borges empieza con la historia de que se quiere casar conmigo, yo dije que no, ¿no? Entonces trataba de convencerme de todas formas. Entonces me decía, pero María, mire, esto fue divino. Me decía, María, mire, usted escuche, qué lindo queda su nombre, María Kodama de Borges. Yo le digo, yo no soy de nadie, Borges, ¿qué me está diciendo? Pero no. Entonces él me dice, pero fue divino, me dice, bueno, un psicoanalista diría que tengo neurosis de destino. Yo, ¿por qué? Él estaba, parece, en una fiesta, le presentan a Cecilia Ingenieros y él queda deslumbrado con Cecilia Ingenieros, pero era tímido y no se animaba a acercarse y a invitarla a salir. Claro. Entonces pensó, bueno, una ayuda va a ser acercarme y decirle, hablarle del padre. Entonces se acerca y le dice, ay, dice, usted es la hija de José Ingenieros. Y me dice Borges, y con el mismo tono de su voz me dijo, yo no soy hija de nadie, ¿qué me está diciendo? Lo mismo, yo no soy... Pero era claro, una cuestión bastante... Era por eso me decía neurosis de destino, porque Sí. la otra, no sé cuántos años antes, le había dicho exactamente lo mismo, de otra manera, pero exactamente Claro. lo mismo, ¿no? ¿Y tenía algún apodo o forma de llamarla? Así teníamos, bueno, como ¿sí? todas las parejas, por supuesto. ¿Y ¿sí? cuál de tantas? Bueno, por ejemplo? muchísimas, por ejemplo, Ulrica. Ulrica, sí. Yo ¿qué? tengo, digo algunos, no todos, Sí. de los nombres con los que nos llamábamos, creo que sí, en un prólogo, en algo así que escribí una vez. Ajá. Sí, sí. ¿Y qué significa Ulrica? Digo, Ulrica, que tiene algunas... Bueno, Ulrica es el cuento que Borges escribió y el Ajá. primero que me regaló Sí. secretamente y el único que decía él que era su único cuento de amor. Así que para mí Ulrica Es... soy yo. Ah, Ulrica, tiene como... Gunnar Thorgilsson, 1816-1879. La memoria del tiempo está llena de espadas y de naves, y de polvo de imperios, y de rumor de hexámetros, y de altos caballos de guerra, y de clamores, y de Shakespeare. Yo quiero recordar aquel beso con el que me besabas en Islandia.